Hoy les venimos a hablar sobre los límites de autoridad de la sociedad sobre el individuo. Mi grupo está conformado por Alba Fuentes, Rodrigo Fonsecas, Camilo Hernández y mi persona, Ondina Castro. Sigue mi compañera Alba. Buenas noches, nosotros les vamos a hablar hoy sobre el capítulo 4 del libro de Stuart Mill sobre la libertad. En este libro pues se considera los límites del poder público sobre la libertad del individuo. Este es un tema bastante problemático, pues ya que trata de delimitar dos ámbitos que pues inevitablemente se cruzan, el de la libertad individual y el del necesario orden social. Pero antes de esto, y me parecería pertinente, pues hablar un poco sobre algunos factores que fueron determinantes para este pensamiento. Primero vemos que este es un sucesor de Luke. Cuando vemos a Luke, vemos que el problema de la libertad se fija a través de del fundamento del orden político. Pero cuando ya nos vamos donde Mill, vemos que no solamente el poder político puede oprimir, sino que también el orden social. En este sentido, vemos que pues Mill vivía en la época victoriana, donde ya existía una libertad, o sea, una estabilidad política, donde ya se había pasado la etapa del Leviatán, de la constitución del Estado y etcétera. De esta forma no peligraba pues la constitución de una sociedad, sino la libertad del individuo en la sociedad. En este sentido, pues se entiende que la sociedad sea el resultado de un pacto. Y dentro de este pacto se encuentran algunos ítems, pues el no entrometerse en los asuntos privados de los demás, hacerse cargo de los deberes que cada quien adquiere para mantenerse en sociedad y pues asumir que la sociedad puede imponer tales deberes a quien no los quiera aceptar, pues eran, o sea, ya sea por vía legal o por vía de opinión pública, era resultado de este pacto. No obstante, vemos que Stuart Mill en este capítulo nos dice que él desaprueba la opinión pública, pues ya que hay que tener en cuenta que pues la opinión pública no puede tener, o sea, no puede tener demasiado peso en las consideraciones y las acciones privadas. O sea, es probable que el control social sobre la libertad individual se atreva a ir más allá de una disuasión de las conductas antisociales y que sea total, pero totalmente desacertado. Pues porque la opinión pública sobre lo que es bueno o sobre lo que es malo generalmente no repara en el interés de la gente objeto de control. Y pues que esta opinión generalmente no sabe distinguir entre lo privado y lo público en relación con la moralidad. Y pues tiende a tener una vigilancia moral y hasta violar la libertad del individuo. Y pondríamos en un ejemplo bastante claro, pues en cuestiones de religión. Esas religiones que prohíben comer carne de cerdo, te prohíben vestirte de cierta manera. Y aquí creo que traería a apelación otro ejemplo que es el de beber hasta tu emborracharte. Pues el control social no debe aplicarse en este sentido sobre, o sea, sobre las personas que beben excesivamente, sino sobre quien vende el alcohol. Esto pues es un ejemplo claro de un acto estrictamente público. Pero si vemos más adelante, y creo que para darle pues fin y continuación a mi compañero, vemos que Stuart defiende el ejercicio de la propia individualidad ante los demás, allá donde solamente dependa de nosotros y pues aunque se manifieste socialmente, pues tenemos plena libertad de nuestras acciones mientras que éstas no vayan a afectar a los demás de nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, la individualidad es un sinónimo de individual. Es libre para hacer cuando desee mientras no dañe el prójimo. Lo que decía este autor y quería informar es que para él lo más importante es ser individual, es demostrar
como tal de que la individualidad podía salir adelante, podía seguir. Y en este caso eso era lo que él quería llegar a conocer o dar a conocer al prójimo, de que la individualidad era un poco más importante. John Stuart hablaba sobre la soberanía del individuo. Preguntaba hasta qué punto tenía soberanía el individuo. Los actos individuales, a su vez, tanto nos enardecen a nosotros mismos, pero en cierta medida y en un ámbito de igual condición, perjudican a otros. Por eso es necesario tener cuidado sobre las acciones y los actos realizados por nosotros mismos. Estos actos, cuando nosotros vivimos en sociedad, tenemos que tener en cuenta que las sociedades dictan un bien común. Es decir, que nuestras acciones o actos no pueden ir en contra de estos y no podemos sobrepasar los límites permitidos por la sociedad. Si pasamos estos límites, posiblemente vamos a tener un castigo con toda la justicia. Entre la soberanía individual contamos con el libre derecho a la opinión, es decir, tenemos toda la libertad para expresarnos de la manera que nosotros creamos, siempre y cuando esté enmarcada y no dañese o nuestro comentario sea insultante o de alguna manera hagamos un dolo o un error en la sociedad. Al igual, la soberanía individual nos permite escoger en qué tipo de sociedad vivimos. No necesariamente tenemos que estar infundados en una sola sociedad. Ya ahora mismo, en los tiempos que vivimos, hay muchos tipos de sociedades, hay muchos tipos de religiones, hay muchos tipos de lugares, instituciones que cuentan con un número de reglas, un número de estatutos y cosas muy distintas. ¿Sigue mi compañero? Eh, bueno, podemos decir que uno de los objetivos, o por lo menos abordó de manera muy sutil, teniendo en cuenta el entorno ampliamente religioso en el que se movía la sociedad, eh, podemos decir que el libro de la libertad es una flagrante crítica a la religión, porque precisamente esa libertad por la que propende John Stuart Mill en su libro, pues de cierta manera se ve coartada por el tema o limitada por el tema de las limitaciones que tienen las dogmas en las distintas religiones. Cuando John Stuart Mill invoca el tema de la libre discusión, el libre examen, permite al individuo cuestionar de manera individual cada una de las acciones o dogmas de la iglesia. Entonces, de cierta manera, él buscaba en una especie de iglesia laica donde la sociedad, pues, sin tantos dogmas, pudiera desarrollarse de manera libre y espontánea. Una de las grandes oposiciones que impone el tema de la libertad es cómo cuestiona Stuart Mill lo que decía mi compañera Alba sobre ciertos dogmas que casi no, o sea, que son contrarios en cada una de las sociedades. O sea, cómo de pronto se prohíbe el consumo de carne o de pronto de dogmas que carecen de pronto para algunas sociedades pues de alguna certeza o validez que pudieran generarse o generalizar en todas las sociedades. Y que esto ponía en duda el tema de que obviamente es claro para todos que la religión se funda o por lo menos crea en la sociedad unos
estereotipos que orientan al ciudadano a saber qué está bien y qué está mal. Adelante, compañero. Bueno, digamos que antes en ese libre examen, también digamos que si lo traemos a un contexto actual, en esa libertad, pues el individuo tiene la libertad siempre y cuando no afecte al entorno de la sociedad, poder tener la libertad de escoger, si lo trajéramos a la actualidad, pues la libertad de escoger su género, de escoger sus gustos, escoger su tipo de religión o escoger por simple también, pues, de no pertenecer a ninguna de ellas. Adelante, compañero. Sociedad. Según John Stuart, ¿qué parte de la vida humana se atribuye a la parte social? El vivir en una sociedad impone a cada uno una cierta línea de conducta hacia los demás. La conducta consiste en no perjudicar los intereses de los demás. Consiste en no perjudicar los intereses de los demás. Los hombres deben ayudarse entre sí, deben apoyarse, con el fin de prevalecer lo bueno de lo malo. Ahora sigue mi compañera. Sigue mi compañera Ondina. Bueno, Camilo, en ese tema de compañeros, el tema ese como todos analizaron el texto de Stuart Mill, pudieron analizar que, que digamos que lo que trae, digamos que especial este texto es que por lo menos crea un escenario donde la autoridad social y el respeto por la individualidad de cada uno, de la individual de cada uno, pues hasta pueden subsistir, donde digamos que existen los límites, donde digamos que el individuo puede, digamos que ser de manera libre totalmente, siempre y cuando no afecte a ninguno a la contraparte, llámese los vecinos. eh, uno, uno, Uno podría decir en este momento, si trajera un ejemplo de las redes sociales actualmente, podríamos decir que desde un entorno privado, donde se sienta, nos sentamos a escribir o a publicar ya sea en Facebook, o sea en Instagram, o sea en Twitter. Eso digamos que corresponde al ámbito privado, pero cuando estas publicaciones trascienden al tema digamos que de criticar o tal vez en algunos casos como los llamados noticias falsas que pueden obviamente dañar a un grupo de personas o a un individuo, en ese momento pues se establecen esos límites que la misma sociedad establece y que son los que digamos que regulan que la sana convivencia. Obviamente, digamos que a modo de crítica podría decir yo de manera particular que digamos que ese escenario imaginario que establece John Stuart Mill, donde todos permitamos esos límites y que trabajemos de la mano digamos que por un mundo mejor, es una idea bastante, digamos que utópica, porque no sabemos si eso va a poderse llevar a la realidad, teniendo en cuenta el pensamiento individualista que representa, o por lo menos por el que se caracteriza el hombre.
Bueno, complementando lo que mi compañero dice, pues también me siento, estoy de acuerdo con lo que él dice, porque es muy difícil en la sociedad que el individualismo sea la prioridad, por decirlo así. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una comunidad que siempre tenemos que velar por la otra persona, no fastidiar, no molestar, que es lo que básicamente sucede, como les pongo un ejemplo, cuando vivimos en un conjunto residencial. Yo no puedo pensar en que voy a afectar al vecino. Entonces, esos pensamientos individualistas muchas veces afectan al otro, independientemente de cuál sea la situación. Entonces, el pensamiento de John probablemente puede ser un poco, al momento de verlo en la sociedad, un poco racional, que tenemos que moderarlo para poder llegar a tener un buen fin. Con respecto a lo que dice mi compañera Ondina, y pues dentro del texto de hecho se hace una gran aclaración sobre lo que es la libertad individual que el autor plantea y la libertad individual en el sentido de hacer o de poder hacer lo que uno quiera, pues él dice que esto conlleva riesgos bastante numerosos y colectivos. Uno de estos, pues, podría ser las prácticas excesivas en la esfera social, laboral y política. La otra, pues, ya sería la dictadura de las mayorías sobre las bases de las costumbres, las creencias, las religiones o las ideologías, etcétera. Y por último, pues él hace esa aclaración en esos 3 puntos, la posibilidad de las políticas populistas. Entonces, es como que ese contraste en el que él dice, bueno, está bien tener una individualidad, o está bien tener una libertad, pero, o sea, hasta cierto punto, o sea, no es hacer lo que uno quiera porque, bueno, yo hago lo que yo quiera, salgo a la calle y no. Pues en ese sentido sí hace una aclaración dentro del texto. Pues efectivamente, como dicen compañeros, estoy en lo correcto con ustedes. El escrito de John Stuart Mill hace referencia más que todo a la libertad civil. Es ese tipo de libertad, la libertad en que uno puede hacer uso completamente de nuestro individualismo, pero sin conllevar o sin que las consecuencias de este uso acarree un dolo, acarree un error o haga o perjudique a nuestro confidente o a nuestro vecino o XY persona de esta sociedad. Hay que tener claro que al nosotros decidir vivir en sociedad, viene con ello esa decisión un cierto número de reglas y un cierto número de derechos. Entonces es claro que para nosotros el goce completo del vivir en sociedad, del bien común, hay que hacer uso y hay que eh, excluir ciertos beneficios que tenemos como individuales. Entonces, si no es más, me gustó mucho la presentación de hoy. Espero que sea su agrado, profesor. Que tengan buenas noches. Buenas noches.